La niña cargaba un pergamino con 3 sellos. Solo le dijeron que había uno. Caminó 4 horas con sandalias nuevas que le hicieron ampollas desde la primera hora. Nadie se lo agradeció. La ciudad entera celebró la lluvia, pero nadie celebró a Lira. Lo que el templo recibió esa tarde no fue una mensajera. Fue una decisión que alguien tomó en 3 noches de silencio y llamó amor porque no tenía otro nombre disponible. El tercer sello del pergamino describía lo que iban a usar a la niña para hacer, sin que ella lo supiera, sin que pudiera elegir. La sacerdotisa lo había planeado con cuidado. La madre lo había aceptado con miedo. Y Lira había llegado hasta mi templo cargando algo que nadie le había dicho que cargaba. Eso lo reconocí en el primer segundo, porque yo también fui enviada alguna vez. Por alguien que decía que era por mi bien. Esta es la memoria de Lira, la niña que llegó con un mensaje para mí, y se fue con algo que nadie había pedido que yo le diera. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Hay cosas que reconozco desde lejos. No necesito verlas completas. Solo un fragmento. La curvatura de un hombro cargando un peso que no eligió. La manera en que los pies pequeños se detienen antes de cruzar un umbral, como si el cuerpo supiera lo que la mente todavía niega. Así fue con ella. La vi antes de que ella me viera a mí, y en ese instante entre su llegada y su primer respiro dentro de mi templo. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. No había venido sola. Ningún niño llega solo a un lugar como este. La habían preparado. Le habían lavado el cabello con agua de jazmín y lo habían trenzado con un cordón de lana, color ocre. El mismo color que usan las ofrendas de las festividades de media luna. Le habían puesto sandalias nuevas, aunque los pies ya mostraban las ampollas de haber caminado más de lo que esas sandalias podían aguantar. La habían vestido con una túnica blanca que alguien había bordado con prisa. Los puntos desiguales lo decían todo. Y en las manos, doblado con cuidado excesivo. El tipo de cuidado que se reserva para los objetos sagrados o para las pruebas incriminatorias. Llevaba un pergamino sellado con cera negra, 8 años, quizás 9. Entró al templo como le habían enseñado a entrar, con la barbilla levantada, los ojos hacia el suelo, los pasos medidos. Alguien le había repetido esas instrucciones tantas veces que los movimientos ya no eran de ella. Eran la coreografía de otra persona impresa en un cuerpo que todavía no terminaba de crecer. El templo huele a piedra húmeda y a aceite de oliva quemado y a algo que no tiene nombre en ningún idioma humano, ese olor que se acumula en los lugares. Donde el tiempo se dobla sobre sí mismo, donde lo que fue y lo que es coexisten sin pedirse permiso. La niña aspiró ese olor y parpadeó. Vi como algo en su pecho quería cerrarse, vi cómo lo contuvo. Valiente, pensé, pero no del tipo de valentía que se elige. Del tipo que se necesita, me quedé quieta. Dejo que los que llegan se acostumbren primero a la oscuridad, al silencio, a la escala del lugar. Dejo que el miedo encuentre su tamaño real. Con los adultos eso tarda. Con los niños, menos. Los niños tienen una relación más honesta con el miedo. Lo sienten completo, lo nombran en silencio, y luego deciden si siguen caminando o no. Ella siguió caminando. Me encontró junto a la columna central, donde la luz de las antorchas llega solo como sugerencia. Mi cabello se movía sin viento, siempre lo hace, siempre lo harán. Es el único ritmo que no he podido detener, y las serpientes reflejaban el fuego con ese verde profundo que solo existe en los sueños de los que nunca me han visto pero me han imaginado toda la vida. La niña se detuvo, esperé, su respiración se aceleró. Su pecho subió y bajó 3 veces más rápido de lo normal. Pero los pies no se movieron hacia atrás. Y eso, en todos los siglos que llevo aquí, sigue siendo una de las cosas más raras que un ser humano puede hacer. Señora Medusa, dijo. La voz le tembló en la primera sílaba y se estabilizó en la segunda. Alguien le había enseñado también eso, como empezar una frase aunque el miedo te quiera cerrar la garganta.
Me acerqué un paso. Solo uno. Así me llaman, respondí. Hubo un silencio. No el silencio incómodo de los que no saben qué decir. El silencio de alguien que está repasando mentalmente lo que le dijeron que dijera, verificando que no olvidó ninguna parte. Traigo un mensaje, dijo finalmente de la sacerdotisa. Mayor del Templo de los Vientos del Sur, me pidió que lo entregara en sus propias manos. Las serpientes en mi cabello se agitaron levemente. Reconocimiento, no alarma. Yo conozco ese templo, conozco a esa mujer. Y el hecho de que hubiera enviado a una niña de 8 años en lugar de venir ella misma. Decía más sobre el contenido del mensaje que cualquier sello de cera negra. ¿Cómo te llamas?, pregunté. La pregunta la sorprendió. No estaba en el guión. Lyra, respondió, y en esa palabra había algo diferente. Algo que no le habían enseñado a decir. Algo que todavía era completamente suyo. Lyra, repetí, como se repiten los nombres que merecen ser escuchados 2 veces. Me extendió el pergamino con las 2 manos. La postura correcta para ofrecer algo a alguien de rango superior. Habían sido cuidadosos con los detalles. El pergamino estaba sellado, sí, pero la cera tenía una hendidura casi imperceptible en el borde derecho. Alguien lo había abierto antes. Alguien había leído lo que decía, lo había vuelto a doblar con cuidado y había aplicado una capa delgada de cera nueva sobre el sello para disimular la abertura. No lo tomé todavía. ¿Sabes lo que dice?, pregunté. No, señora. Me dijeron que no lo abriera. ¿Y no lo abriste? No, señora, verdad absoluta. La niña no había tocado el sello. Alguien más lo había hecho. Y eso era una información que la sacerdotisa mayor del Templo de los Vientos del Sur quería que yo tuviera. Quería que yo supiera que el mensaje había pasado por otras manos antes de llegar a las mías. Tomé el pergamino. Lo abrí despacio, con el mismo cuidado que se usa cuando uno ya sabe lo que va a encontrar y quiere darle al momento el peso que merece. Las letras eran pequeñas y precisas. La caligrafía de alguien que escribe con miedo pero también con urgencia. El tipo de urgencia que se acumula durante semanas y finalmente explota en una página. Leí, el reino de Colquest llevaba 40 días sin lluvia. Los pozos estaban a la mitad. Las cosechas del sur ya se habían perdido. Los del norte empezaban a preocuparse. Y en el mercado central, en esas conversaciones que suceden entre susurros y que todo el mundo escucha aunque nadie admite haber oído, la gente había empezado a decir que la sequía era un castigo, que alguien había ofendido a las fuerzas antiguas, que era necesario hacer algo antes de que los dioses decidieran que el reino no merecía seguir existiendo. La sacerdotisa mayor del Templo de los Vientos del Sur, cuyo nombre real nadie pronuncia en público hace décadas, le pedía a Medusa, mi Pegiaumi, que intercediera, que hablara con las fuerzas del agua, que recordara, si es que las fuerzas del agua tenían memoria, los tiempos en que Colquist había sido generoso con sus ofrendas. Era, en esencia, una súplica. Pero el pergamino tenía una segunda parte. Y la segunda parte era lo que nadie le había dicho a la niña. En la segunda parte, la sacerdotisa explicaba su método. Decía que para aplacar a las fuerzas antiguas era necesario enviar un intermediario que fuera completamente inocente, completamente limpio. Alguien que no hubiera tomado todavía ninguna decisión que pudiera contaminar el mensaje. Alguien cuya pureza garantizara que las palabras llegarían sin distorsión. Y luego describía a Lyra. Describía a la hija de una mujer llamada Cera, viuda desde hacía 3 años, que vivía en el barrio del alfarero y que había ido al templo a pedir orientación sobre cómo proteger a sus 2 hijos durante la sequía. La sacerdotisa describía la conversación que había tenido con Cera, describía cómo le había explicado que las fuerzas antiguas requerían un gesto de confianza genuina, que enviar a la hija mayor el Agioshua sería interpretado como una ofrenda de fe, que la niña regresaría,
que Medusa no hace daño a los inocentes, que esto era lo que la ciudad necesitaba, y describía cómo Cera, después de 3 noches de silencio, había dicho que sí. Doblé el pergamino. Miré a Lyra. Ella me miraba a mí, ya no con el miedo del primer momento, con esa curiosidad específica de los niños que están procesando algo demasiado grande para sus palabras, pero no demasiado grande para su intuición. ¿Es una mala noticia?, preguntó. No, respondí. Y era verdad en el único sentido que importaba. No era una mala noticia para el reino. Para la niña, todavía no había ninguna noticia. Solo preguntas que ella no había aprendido a hacer. Mi mamá dijo que iba a estar bien, dijo Lyra, y en la forma en que lo dijo, no como afirmación sino como verificación. Como si me estuviera preguntando si su madre tenía razón en menos y estaba instalada, sin que ella lo supiera, la primera grieta. Yo soy muy antigua, he visto esa grieta antes. He vivido esa grieta. Sé exactamente cómo suena cuando alguien dice que estará bien y en realidad está diciendo, por favor dime que estará bien porque no sé si lo creo yo misma. Tu madre quiere que estés bien, respondí. Y esa era la verdad más honesta que podía ofrecerle sin destruir en ese instante algo que todavía no era momento de destruir. Lyra asintió. Se permitió creerlo. Y yo guardé el pergamino en los pliegues de mi túnica y empecé a pensar en cómo se le dice a una niña, sin mentiras y sin crueldad, que el amor y el miedo a veces se parecen tanto que quien los siente confunde uno con el otro. Y quien los observa desde afuera no siempre puede distinguirlos, tampoco. Pero que hay una diferencia. Hay siempre una diferencia menos y que esa diferencia importa. Ven, le dije. Hay agua fresca en la fuente del patio interior. Debes tener sed después de tanto camino. La niña me siguió. Y en ese momento, en ese instante en que Lyra decidió seguirme sin que yo se lo pidiera con palabras, sin que nadie le dijera que podía confiar en mí, solo porque algo en su interior todavía no había aprendido a desconfiar de todo, entendí que la sacerdotisa mayor del Templo de los Vientos del Sur había calculado bien, había elegido bien, y que la madre había calculado también. Pero eso era lo que nadie le habría dicho a Lyra, y lo que alguien, tarde o temprano, tendría que decirle. Esa tarde, mientras la niña bebía agua y yo fingía examinar el sello del pergamino por segunda vez, me hice una pregunta que nadie me había hecho en siglos. No sobre el reino, no sobre la sequía, no sobre las fuerzas del agua o los rituales o las ofrendas. Me hice una pregunta sobre mí. ¿Qué hago cuando sé la verdad y la persona frente a mí todavía no está lista para recibirla? ¿La protejo del conocimiento? ¿O la protejo de seguir viviendo dentro de una mentira? No respondí todavía. Seguí observando a Lyra beber agua con esa concentración total que tienen los niños cuando hacen algo simple y lo hacen con todo su cuerpo presente. Afuera, en algún lugar entre el templo y la ciudad, el cielo seguía sin nubes, los pozos seguían bajando. Y Cera, la madre, esperaba en el barrio del alfarero con las manos juntas y la mirada fija en la dirección del templo. Lo que Lyra no sabía, que el pergamino describía. En su tercera y última sección, la que la sacerdotisa había escondido incluso de las manos, que lo habían abierto antes. ¿Cuál era el precio real de la intercesión? No era la visita de la niña. No era el mensaje. Era lo que la niña iba a traer de regreso. Y ese precio, todavía sellado en mi memoria como la cera negra selló ese pergamino, era lo que haría que todo lo que siguiera fuera irreversible. Miré sus manos mientras sostenía el cuenco de agua. Tenía las uñas mordidas hasta la raíz. No era un hábito reciente. Los bordes estaban completamente lisos, sin irregularidades, el resultado de años de morderse en silencio. Ese es el tipo de señal que los adultos no leen porque son demasiado grandes para recordar lo que significa. Significa que hay un miedo constante que no tiene nombre todavía. Un miedo que el cuerpo absorbe y convierte en ese gesto pequeño e íntimo que nadie nota porque nadie está mirando con suficiente cuidado. Yo estaba mirando.
Las serpientes en mi cabello se habían calmado. Se mueven según lo que perciben en el ambiente, el peso emocional del aire, dirían algunos. Yo simplemente sé que son sensibles a ciertas cosas que los humanos no han encontrado todavía la manera de medir. Cuando hay mentira en el ambiente, se agitan. Cuando hay dolor honesto, se aquietan. En ese patio interior, con el sonido del agua cayendo sobre las piedras y la niña bebiendo en silencio y la tarde empezando a doblar su luz hacia el ocaso, las serpientes estaban completamente quietas. No había mentira en Lyra. Eso era lo más devastador de todo. El patio interior del templo tiene una fuente que nunca se seca. En los 40 días de sequía que el pergamino describía, mientras los pozos del reino bajaban y las cosechas del sur se convertían en polvo, esta fuente había seguido fluyendo. Yo no lo había hecho deliberadamente. Es simplemente lo que sucede con ciertos lugares que llevan suficiente tiempo siendo sagrados. Desarrollan una memoria propia, independiente de las estaciones y los caprichos del cielo. Lyra terminó el agua. Sostuvo el cuenco vacío entre las palmas durante unos instantes, como si no supiera qué hacer con las manos cuando no tenían una tarea. ¿Es verdad que puedes hablar con el agua?, preguntó, directa, sin disculparse por la pregunta. Eso también era algo que todavía no le habían enseñado a evitar. Eso te dijeron. La sacerdotisa dijo que tú conoces las cosas que el agua recuerda, y que el agua recuerda todo. Me senté en el borde de la fuente. Era un gesto deliberado, bajar mi altura a algo más cercano a la de ella, eliminar la distancia que la arquitectura del templo siempre crea. Las serpientes en mi cabello se acomodaron con el movimiento, lentas y sin alarma. El agua recuerda, dije, pero no siempre en el idioma que uno espera. Y tú entiendes ese idioma. He tenido mucho tiempo para aprenderlo. Lyra procesó esto. Asintió con la seriedad de alguien que acepta una respuesta aunque no la comprende del todo, porque sabe que hay preguntas que se contestan con el tiempo y no con las palabras. Mi mamá dijo que si venía y te entregaba el mensaje, el agua volvería, dijo. Es así como funciona. Ahí estaba otra vez esa grieta. Más visible ahora. No respondí de inmediato. Fui hasta una de las columnas y saqué de entre los pliegues de mi túnica el pergamino. Lo sostuve sin abrirlo. Las serpientes observaban a Lyra con esa atención sostenida que tienen los animales cuando detectan algo que los humanos todavía no han procesado. ¿Qué te dijo exactamente tu madre sobre este viaje?, pregunté. Lyra pensó, frunciendo levemente el ceño, como cuando uno trata de recordar no las palabras sino el tono, el contexto, el ambiente en que las palabras fueron dichas. Dijo que era importante, que la ciudad lo necesitaba, que yo era lo suficientemente valiente para hacerlo y que ella sabía que iba a estar bien. Pausa, y que cuando regresara íbamos a comer el guiso de lentejas que me gusta. El guiso de lentejas. Ese detalle pequeño y concreto que solo existe en la conversación entre una madre y un hijo. Ese detalle que se ofrece como ancla cuando el miedo amenaza con arrastrar a alguien a la corriente. ¿Tenías miedo cuando saliste de casa?, pregunté. Sí, dijo Lyra, sin hesitar, sin vergüenza. Y ella lo sabía. Una pausa más larga esta vez. Creo que sí. Y te abrazó antes de que salieras. Sí, y luego, más despacio, pero no demasiado tiempo. Dijo que si me abrazaba mucho me iba a costar más salir. Guardé el pergamino. Hay momentos en que la información que uno tiene y la información que la persona frente a uno todavía no tiene crean una distancia que no es posible mantener con honestidad. Este era uno de esos momentos. El pergamino describía a una madre que había tardado 3 noches en decir que sí, 3 noches de silencio. ¿Qué sucede en 3 noches de silencio cuando lo que está en juego es tu hijo? ¿Qué voces se escuchan? ¿Qué cálculos se hacen sin querer hacerlos? Yo no iba a responder esas preguntas por ella. Todavía, el mensaje que trajiste dice que el reino necesita agua.
dije. Eso es verdad. Y hay cosas que puedo hacer con eso, Lira esperó. Pero también hay algo que necesito entender antes de proceder. El mensaje habla de un precio. La sacerdotisa mencionó una ofrenda, dijo Lira, de fe, por eso me enviaron a mí. Así es. Ya fue suficiente. Con que yo viniera, aquí estaba el dilema. No el dilema que la sacerdotisa mayor había construido, no el de la ciudad contra la sequía. El dilema verdadero, el que yo estaba construyendo en tiempo real entre lo que esta niña merecía saber y lo que todavía podía protegerla de saber. El tercer sello del pergamino describía el precio real con toda claridad. Y ese precio no era la visita de Lira, era lo que Lira cargaría de regreso, no el agua. No una bendición, no una respuesta a la plegaria de la sacerdotisa. Una veg, una verdad específica que la sacerdotisa quería que Lira llevara de regreso sin entender que la llevaba. Implantada en ella como una semilla que florecería cuando fuera demasiado tarde para arrancarla. Eso era lo que el tercer sello decía. Eso era lo que yo estaba procesando mientras Lira me miraba con esos ojos que todavía creían que las cosas podían ser simples si uno se portaba bien y era valiente y entregaba el mensaje correctamente. Tomé una decisión. No la que la sacerdotisa esperaba, no exactamente. Ven, le dije, vamos a caminar. El templo tiene corredores que los visitantes no suelen ver. Llevé a Lira por el corredor del lado este, donde hay figuras grabadas de mujeres que llevaban cosas, que entregaban cosas, que esperaban recibir algo a cambio. ¿Quiénes son?, preguntó. Mensajeras, como tú, todas volvieron. Todas las que están grabadas aquí, sí. Llegamos al corredor de los espejos de agua, tazones de obsidiana pulida donde el agua refleja no solo lo que está sino también lo que estuvo. Me arrodillé frente al tazón más grande. Le pedí a Lira que se acercara. Ella se arrodilló a mi lado. La imagen en el agua cambió, como cambia siempre cuando hay alguien que necesita ver algo. Apareció un cuarto pequeño, 2 niños dormidos, una mujer en una silla junto a la ventana mirando hacia afuera. La postura de alguien que no duerme. Esa es mi casa, dijo Lira. Sí, ¿por qué no está durmiendo mi mamá? ¿Tú qué piensas? ¿Qué me está esperando? Sí, le preocupo. Tu madre tiene miedo, dije. El miedo y la preocupación a veces se parecen mucho al amor. Son el mismo impulso, empujando en direcciones distintas. O sea que no me quiere. Eso no es lo que dije. Entonces sí me quiere. Lo que dije es que el miedo y el amor se parecen. Que a veces las personas actúan desde el miedo creyendo que actúan desde el amor. Eso no las hace malas personas. Solo las hace personas con miedo. Las serpientes en mi cabello, completamente quietas. ¿Ella tenía miedo cuando me mandó aquí?, preguntó Lira. Esta era P3. Llegó antes de lo que esperaba porque Lira era más perceptiva que su edad sugeriría. No respondí todavía. Porque hacerlo significaba introducir en el sistema nervioso de esta niña una información que cargaría durante décadas. Pero no responder también era una elección. Preservar una ilusión que solo hace más grande el impacto cuando finalmente llega. Ven, dije, queda una parte del templo que debes ver. La niña me siguió. Y mientras caminábamos hacia el Salón de las Memorias, yo sabía que en la tercera parte del pergamino, la que la sacerdotisa había creído sellada, había una instrucción que yo no iba a seguir. Que el precio real que pedía no era lo que Lira creía ni lo que la ciudad esperaba. Y que lo que iba a suceder a continuación dependía de una sola pregunta que nadie me había hecho todavía. ¿Qué estoy dispuesta a cobrar a cambio de mentirle a una niña? El Salón de las Memorias es el lugar más antiguo del templo. No tiene ventanas, solo canales tallados en la piedra que dirigen la luz a través de ángulos que nadie recuerda quién calculó. A esta hora, la luz llegaba en esa franja dorada que hace que todo lo que toca parezca más real que real. Lira entró y se detuvo. Las paredes están cubiertas de marcas que los visitantes dejan sin saberlo,
el aceite de la piel en la piedra, la humedad de la respiración acumulada en siglos. ¿Qué es esto?, preguntó. La memoria de todos los que vinieron antes que tú. La llevé hasta el centro, donde hay una piedra plana con una línea grabada en un idioma que nadie habla desde hace milenios. La traduje una vez. Tiene que ver con el precio de la claridad. Siéntate, le dije. Se sentó. Yo me quedé de pie del lado opuesto. Voy a decirte algo, dije. Y quiero que escuches no solo las palabras, sino lo que hay debajo de las palabras. Puedes hacer eso. Lyra asintió. El reino va a recibir agua, dije. Eso ya estaba decidido antes de que tú llegaras. No porque yo tenga el poder de darla o quitarla. Eso es una historia que los humanos se cuentan para sentir que hay algo que pueden negociar. Sino porque el ciclo del agua tiene su propio tiempo, y ese tiempo ya está llegando. La sequía terminará en 7 días. La niña parpadeó. Entonces, no necesitaban que yo viniera. La ciudad necesitaba creer que había hecho algo, que había enviado a alguien, que el esfuerzo y la fe habían importado. Eso también es una necesidad real, no es menos real por ser una historia. Y la sacerdotisa lo sabía. La sacerdotisa sabe muchas cosas que no dice, y dice muchas cosas que no sabe. Eso es parte de lo que significa ser sacerdotisa. Silencio. Lyra mirando la piedra plana frente a ella, con esa concentración de quien está armando algo en la mente, aunque todavía no tiene todas las piezas. Y mi mamá, dijo finalmente. ¿Ella sabía que el agua iba a volver de todos modos? Esta era la pregunta real. La que P2H había estado construyendo desde el primer momento en que Lyra mencionó a su madre. Tu madre no sabe lo que sabe la sacerdotisa, dije con cuidado. Tu madre fue a pedir orientación porque tenía miedo. Y le dieron una manera de hacer algo con ese miedo, de convertirlo en acción, de sentir que estaba protegiendo a su familia en lugar de solo estar esperando. Pero me mandó a mí, dijo Lyra, y era una observación, no una acusación todavía. El tono era el de alguien que está verificando un dato antes de decidir qué hacer con él. Sí, dije. ¿Por qué a mí y no a ella? Porque la sacerdotisa le dijo que tenía que ser alguien inocente. Alguien que no hubiera tomado decisiones que pudieran contaminar el mensaje. Y yo soy más inocente que ella. A los ojos de la sacerdotisa, sí, y a los tuyos. La pregunta me sorprendió. No por lo que decía, sino por cómo lo decía menos con una precisión casi adulta que indicaba que Lyra había estado escuchando mucho más de lo que parecía, que había estado procesando en capas mientras yo creía que estaba simplemente recibiendo información. A mis ojos, dije, tú eres alguien que caminó un camino largo con sandalias nuevas que te hicieron ampollas. Eso es lo que veo. Lyra miró sus pies. Luego me miró a mí. ¿Me vas a decir lo que había en la tercera parte del pergamino?, preguntó. No me sorprendió que supiera que había una tercera parte. Lo que me sorprendió fue que se lo preguntara directamente. ¿Cómo sabes que hay una tercera parte?, pregunté. Porque llevas un rato mirando el pergamino y luego mirándome, y hay algo que no me estás diciendo todavía. Y cuando los adultos hacen eso, generalmente es porque hay algo más. 8 años. Quizás 9, saqué el pergamino. Lo abrí hasta la tercera sección. La sacerdotisa me pide que te envíe de regreso con una instrucción que tú no sabes que llevas, dije. Que implante en ti una manera de ver a tu madre. Una manera que favorezca al templo. Que haga que confíes en la sacerdotisa más que en tu madre durante los próximos años. Que te convierta, sin que tú lo sepas, en una herramienta de influencia dentro de tu propia familia. El silencio fue total. Las serpientes en mi cabello se habían agitado levemente al decirlo. La primera agitación desde que Lyra había entrado al templo. Reconocimiento de la mentira que yo acababa de nombrar, la mentira que la sacerdotisa esperaba que yo perpetuara. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Lyra,
y en la voz no había miedo. Había algo que se parecía más a la dignidad. No, dije, otro silencio. ¿Por qué no? Porque te reconozco, pensé. Porque sé lo que es que te usen para los planes de alguien más. Porque sé lo que es no enterarte hasta que ya pasó demasiado tiempo. Porque si hay algo que tengo en este templo y en estos siglos es la posibilidad de cambiar una sola cosa en una sola historia. Y a veces esa es la única forma en que la memoria sirve de algo. Porque no es el trato que hice, dije en cambio. Lyra asintió. Y entonces me preguntó algo que no esperaba. Que no estaba en ningún pergamino. Que no había venido de la sacerdotisa, ni de la madre, ni de la ciudad. Vas a decirme la verdad sobre mi mamá. El dilema estaba completo. 2 caminos, ambos con costo. Decirle la verdad a Lyra la protegería de vivir una ilusión, pero la despojaría de algo que todavía no estaba segura de que debía perder a esta edad. No decírsela la enviaba de regreso al mismo mundo exactamente como había llegado. Lo que significaba que el mensaje que la sacerdotisa quería implantar no estaría ahí. Pero tampoco estaría la información que Lyra necesitaba para entender lo que había sucedido realmente. Ninguna de las 2 opciones era limpia. Y yo tenía que elegir antes de que la tarde terminara. La decisión la tomé antes de terminar de formularla. Así funciona. Después de tantos siglos, el cuerpo sabe lo que el pensamiento todavía está organizando en palabras. Me di cuenta de que había elegido en el instante en que me puse de pie. En el instante en que mi postura cambió de la de alguien que está evaluando a la de alguien que ya sabe qué va a hacer. No iba a seguir las instrucciones del tercer sello. No iba a implantar en Lyra nada que no le perteneciera. Y tampoco iba a protegerla con una mentira confortable. Lo que iba a hacer era lo más difícil de todo, decirle la verdad de una manera que ella pudiera usar, no una verdad que la aplastara. No una verdad que la convirtiera en víctima. Una verdad que le diera herramientas. Que le dejara algo con que construir. Lyra, dije, cuando ya estábamos de nuevo en el patio interior, con la fuente sonando detrás de nosotras y la luz del final de la tarde entrando por los arcos en ángulos que hacían que el agua pareciera de oro. Voy a contarte algo que probablemente todavía no tienes palabras para nombrar. Y quiero que sepas que no importa si ahora no lo entiendes completamente, las cosas importantes se entienden en capas. La primera capa te llega hoy. Las siguientes te llegan después. Lani, a mí miró asintió. Tu madre te ama. Dije, eso es verdad. No lo pongo en duda. Lyra esperó. Y tu madre también tiene miedo. Miedo del agua que no llega, de los hijos que alimentar, de los días que se van acortando sin que los pozos suban. Ese miedo es real también. Sí, dijo Lyra, despacio, como quien confirma algo que ya sabía pero no había dicho en voz alta. Cuando la sacerdotisa le dijo que podía hacer algo con ese miedo, que podía enviarte aquí y que eso contaría como un gesto de fe, que eso protegería a la familia, tu madre encontró algo a lo que aferrarse, y se aferró, pausa, eso está mal. Preguntó Lyra, es humano, respondí, y lo humano rara vez es completamente bueno o completamente malo. Es simplemente lo que las personas hacen cuando el miedo es más grande que la claridad, pero me usó. Dijo Lyra, y ahí estaba, sin filtros, sin rodeos. Directa como solo pueden serlo los niños que todavía no han aprendido a disfrazarlo. Te eligió para algo que te ponía en riesgo, dije, eso es verdad. Y al mismo tiempo creyó, genuinamente, que estarías bien. Que yo no haría daño a los inocentes. Que volver sería parte del resultado. Esas 2 cosas son verdad al mismo tiempo, que te eligió para algo difícil y que quería que salieras bien. El amor y el miedo, mezclados hasta que ya no se distinguen. Lyra estuvo en silencio durante un tiempo que en los niños equivale a una conversación completa con uno mismo. Luego dijo, ¿tú también fuiste enviada alguna vez? Las serpientes en mi cabello se agitaron Nukon al-Ahmau, con algo que se parecería al reconocimiento si las serpientes pudieran tener reconocimiento,
O quizás sí pueden. Quizás eso es exactamente lo que tienen. Sí, respondí. ¿Por quién? Por alguien que decía que era por mi bien. ¿Y era por tu bien? Era por el bien de alguien más. Y eso también tiene un nombre, aunque es un nombre que cuesta mucho pronunciar. No lo dije, no era necesario. Lyra procesó la respuesta con esa capacidad que tienen los niños de recibir información incompleta y construir con ella algo coherente sin necesitar el cuadro completo. ¿Te enojaste?, preguntó. Tardé mucho tiempo en enojarme, dije. Primero intenté entender. Luego intenté justificarlo. El enojo llegó al final, cuando ya no había nada más que intentar. Y ahora ya no me enojo, solo lo recuerdo. Y a veces, cuando alguien llega aquí con el mismo peso que yo cargué, lo reconozco. Lyra me miró fijamente. Con esa intensidad que tienen los niños cuando están decidiendo si confiar en alguien n-n o la confianza automática de los muy pequeños, sino la confianza evaluada de los que ya han aprendido que no todo el mundo merece recibirla. ¿Qué me vas a decir que lleve de regreso?, preguntó. Si no me vas a poner en la cabeza lo que pedía la sacerdotisa. ¿Qué? Esta era la parte que yo había estado construyendo desde el momento en que Lyra cruzó el umbral del templo. La respuesta que no estaba en ningún pergamino. La que no había encargado nadie. La que era completamente mía. Nada, dije. Lyra parpadeó. ¿Nada? No voy a ponerte nada en la cabeza que no sea tuyo ya. Luki Achienis, lo que ya sabes, lo que ya sentiste hoy, eso te pertenece. Y eso es suficiente. ¿Y la ciudad? La lluvia llegará en 7 días. No porque hayas venido tú, no porque yo intervenga. Llegará porque los ciclos tienen su tiempo y ese tiempo ya estaba llegando. Lo que tú trajiste aquí no cambió el agua. Cambió otras cosas. ¿Cuáles? Me tomé un momento. Tu madre no sabe que hay un tercer sello en el pergamino. No sabe que la sacerdotisa quería usarte de una manera que va más allá del mensaje. Tú ahora lo sabes. Y eso es una responsabilidad que vas a tener que cargar de cierta manera cuando regreses. ¿Tengo que decirle a mi mamá? Eso lo decides tú. No existe una respuesta correcta. Existe lo que puedas cargar y lo que no. Silencio. Y si no le digo nada, entonces vas a saber algo que ella no sabe. Y eso también tiene un peso. ¿Y si le digo todo? Entonces ella va a tener que decidir qué hace con esa información. Y puede que no esté lista. Lyra estuvo pensando durante lo que debieron ser 3 o 4 minutos. Aunque en el tiempo del templo las duraciones son más difíciles de medir, me quedé quieta. Las serpientes también. El agua de la fuente sonando con esa continuidad que tiene el agua cuando ha corrido durante más tiempo del que cualquier memoria humana puede abarcar. Finalmente, Lyra preguntó, ¿ella me quiere más a mí o a la ciudad? Y esa pregunta me golpeó de una manera que pocas preguntas logran después de tanto tiempo. No porque fuera inesperada, la había visto venir desde el primer momento, sino porque Lyra la hizo con una honestidad tan completa, tan desprovista de dramatismo y de expectativa de respuesta, que era evidente que ya sabía la respuesta y lo que quería era ver si yo se la confirmaba o si encontraba la manera de cambiarla. Creo, dije con cuidado, que tu madre no pudo elegir de esa manera, que en su cabeza no eran opciones separadas, que creyó que al salvar a la ciudad te estaba protegiendo a ti también, que para ella eran la misma cosa, pero no lo son, no siempre. Otro silencio más largo. ¿Hay algo que pueda llevarle?, preguntó Lyra. Algo de ti, algo del templo, no para la ciudad. Para ella, la pregunta me sorprendió. No en su contenido, sino en lo que revelaba, que en medio de toda esta información, en medio de todo lo que estaba procesando sobre su madre y la sacerdotisa y los sellos y los precios, Lyra seguía queriendo darle algo a su madre. Seguía, a los 8 años, buscando la manera de no llegar con las manos vacías al lugar donde alguien la esperaba. Eso era amor. No el amor confundido con el miedo.
Amor real, ofrecido desde la libertad. Fui hasta el nicho en la pared norte del patio donde guardo cosas pequeñas, no objetos de poder, no reliquias, solo cosas que en algún momento alguien dejó aquí porque quería dejar algo. Encontré una piedra pequeña, pulida, del color exacto del mar en los días sin viento. Redonda, lisa, que cabe perfectamente en el centro de una palma. Se la puse a Lyra en la mano. El agua siempre vuelve, dije. Eso es lo único que puede decirse con certeza de los ciclos del agua. No dónde ni cuándo, pero siempre vuelve. Lyra cerró la mano alrededor de la piedra. ¿Y qué le digo que significa? Lo que tú decidas que significa, ella pensó. Le voy a decir que es para recordar que el agua siempre vuelve, aunque yo no esté. Eso último, aunque yo no esté, me reveló más sobre el estado interno de Lyra que cualquier otra cosa que hubiera dicho en toda la tarde. Lo dijo sin énfasis, sin dramatismo, como quien menciona algo que ya ha aceptado. Una niña de 8 años que ya estaba pensando en su propia ausencia futura del mundo de su madre, no con miedo, con una lucidez que dolía de ver. Lyra, Gigi. Ella levantó los ojos. Lo que sientas sobre lo que pasó hoy, sobre lo que descubriste, eso puede cambiar muchas veces con los años. Puede volverse enojo y luego convertirse en algo más suave. Puede empezar como confusión y terminar como comprensión. No tienes que saber hoy qué es. Solo tienes que llevarlo contigo sin aplastarlo. La niña asintió. Luego, mi Giju, ¿puedo preguntarte una última cosa? ¿Sí? ¿Vas a estar bien tú? No esperaba esa pregunta. Después de siglos, seguía habiendo preguntas que no esperaba. Sí, respondí. Y era verdad en la manera en que las cosas son verdad cuando han pasado demasiado tiempo siendo ciertas para poder ser de otra manera. Bien, dijo Lyra. Y recogió su pequeño zurrón de viaje que había dejado junto a la entrada del patio interior. Se preparó para salir. En ese momento, cuando ya tenía el pie en el umbral, me di cuenta de que había una cosa más, una cosa que no podía dejar ir con ella sin decirla. Aunque fuera la última menos aún, fuera lo que P4H había estado esperando desde el inicio. Lyra, dije. Se detuvo, se volvió. Me acerqué hasta quedar a un paso de ella. Las serpientes en mi cabello se habían extendido levemente, no con agresividad, sino con esa tensión específica que tienen cuando algo importa. Me incliné hasta que mi cara estuvo a la altura de la suya. En voz baja, en el volumen que se usa para las cosas que no se dicen en voz alta pero que tienen que ser dichas de todas maneras, le dije lo que llevaría con ella. Lo que Lyra escuchó en ese susurro era algo que solo ella podría decidir qué hacer con ello. No era una instrucción. No era una profecía. Era simplemente la verdad que ella ya sabía, pero que necesitaba escuchar de alguien que no tuviera miedo de decirla. La niña se irguió y salió del templo. Yo me quedé en el umbral, viéndola alejarse por el camino de piedra que lleva de vuelta a la ciudad, la trenza con el cordón ocre, las sandalias nuevas con las ampollas, el zurrón en la espalda y la piedra pequeña del color del mar, cerrada en el puño. Guardada para alguien que esperaba en el barrio del alfarero con las manos juntas y los ojos fijos en la dirección del templo. Afuera no había nubes todavía, pero el aire había cambiado. Tenía esa densidad quieta que precede a las cosas que están a punto de suceder. Los ciclos tienen su propio tiempo. Y ese tiempo ya estaba llegando, con o sin mensajeras, con o sin sellos de cera negra. 6 días después llovió. 6 días después llovió. Pero antes de que eso sucediera, en esos 6 días que mediaron entre la salida de Lyra y el primer trueno, yo permanecí en el templo con algo que no tenía nombre exacto. No era satisfacción. No era tranquilidad. Era algo más parecido a lo que se siente cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer y todavía no sabe si fue suficiente. Un estado intermedio que no tiene resolución inmediata y que solo el tiempo puede cerrar. Pensé en Lyra muchas veces durante esos 6 días. Pensé en cómo habría llegado a su casa.
¿En qué habría dicho cuando Sera abrió la puerta? ¿En qué momento del reencuentro? ¿En qué exacto instante entre el abrazo y el primer respiro después del abrazo, Lyra habría decidido qué versión de la tarde le contaría a su madre, la versión completa? La versión simplificada. La versión que no tenía palabras todavía. Los niños toman esas decisiones con más sofisticación de lo que los adultos reconocen. Deciden en el umbral que puede recibir la persona del otro lado y que no puede todavía. Esa lectura no siempre es protección, a veces es simplemente precisión. Pensé en si Lyra le habría dado la piedra, en cómo Sera la habría recibido. Ao tercer día, la sacerdotisa mayor del Templo de los Vientos del Sur envió un mensajero, adulto esta vez. Un hombre de mediana edad con las manos entintadas de escribir mucho, que entregó en el umbral del templo un pergamino nuevo. Más pequeño, sin sello. La sacerdotisa quería saber si el ritual había sido completado de acuerdo con las instrucciones. Le respondí con 3 palabras. El mensaje fue entregado. Lo cual era completamente cierto. Solo que no era el mensaje que ella había pedido que entregara. El cuarto día el cielo se puso de ese gris específico que no es el gris de la lluvia inminente, sino el gris de la lluvia preparándose todavía, acumulando lo que necesita antes de abrirse. Los pájaros comenzaron a moverse de manera diferente. Las serpientes en mi cabello se volvieron más activas, no agitadas, sino alertas, respondiendo a algo que venía. El quinto día fui hasta el corredor de las mensajeras y me detuve frente a las figuras grabadas en la pared. Las mujeres que llevaban cosas, que entregaban cosas, que esperaban algo a cambio. Me pregunté cuáles de ellas habían regresado sabiendo más de lo que habían salido. ¿Cuántas de ellas habían llevado de vuelta algo que nadie les había pedido pero que era lo único que valía la pena llevar? No hay manera de saberlo. Los grabados no dicen eso. El sexto día, a la hora en que la luz del templo se vuelve más dorada. Escuché algo que no había escuchado en 40 días. El trueno. Distante todavía, pero real. Las serpientes respondieron antes que yo, ese movimiento ondulante que tienen cuando algo que esperaban finalmente llega. Salí al patio exterior. El primer rayo de lluvia llegó a las piedras del templo con ese sonido específico que tiene el agua cuando encuentra superficie seca después de una ausencia larga. No el sonido suave de la lluvia habitual. Algo más urgente. Como si el agua también hubiera estado esperando. Me quedé en el patio mientras llovía. No con alivio. El alivio no es la emoción correcta cuando uno lleva suficiente tiempo siendo testigo de los ciclos. Con algo más parecido al reconocimiento. Esto es lo que pasa. Esto es lo que siempre pasa. El agua se va y el agua vuelve y los humanos en el medio construyen historias sobre por qué se fue y qué hicieron para que volviera. Y esas historias les permiten soportar la espera. Y eso también es verdad, aunque no sea la única verdad. Pensé en que en ese momento, en el barrio del alfarero, Sera estaría asomándose por la ventana, viendo la lluvia. Y probablemente pensando que algo que hizo funcionó. Que la decisión que tardó 3 noches en tomar fue la correcta. Que el miedo y el amor que se mezclaron en ella produjeron algo bueno. Y probablemente Lyra, a su lado, estaría mirando también. Con la piedra pequeña del color del mar en algún lugar de la casa, un instante en la palma de su madre, en el bolsillo de su propia ropa. Y sabiendo algo que su madre no sabía. Y cargando ese peso de la manera en que los niños cargan los pesos que nadie les pidió que cargaran, en silencio. Con una dignidad que los adultos rara vez reconocen como dignidad porque no se parece a la versión adulta de ese concepto. La lluvia siguió. Y yo me quedé en el patio exterior del templo pensando en el susurro. En lo que le había dicho a Lyra antes de que cruzara el umbral. En si habría sido lo correcto o si simplemente habría sido lo que yo habría querido que alguien me dijera a mí. Mucho tiempo atrás, cuando yo también fui enviada por alguien que tenía miedo y lo llamó de otra manera. No existe la manera de saber si las semillas que uno planta son las correctas hasta que pasa suficiente tiempo, y yo tengo mucho tiempo. Hay cosas que no se terminan cuando terminan.
La lluvia llegó y empapó el reino de Colchis y los pozos subieron y los ríos del sur volvieron a mover el color del barro y las cosechas que quedaban bebieron. Con esa urgencia de las plantas que llevan semanas esperando. La sacerdotisa mayor del Templo de los Vientos del Sur organizó una procesión de gratitud que duró 2 días. La gente salió a las calles. Hubo cantos. Hubo ofrendas quemadas. Hubo el tipo de celebración que los humanos organizan cuando algo que temían que no volvería vuelve, y que tiene siempre ese tono particular de alivio disfrazado de alegría. Yo no estuve en la ciudad para verlo, pero tengo mis maneras de saber lo que sucede. La primera información que recibí fue a través del mensajero intransigente de la sacerdotisa, que llegó al templo 3 días después de la lluvia con otro pergamino, esta vez sin sello y con la caligrafía más relajada que indicaba que el estado de emergencia había terminado. El mensaje era un agradecimiento formal, muy correcto, muy medido. El tipo de agradecimiento que contiene también una pregunta implícita. ¿Cómo lo lograste? No respondí esa parte. La segunda información llegó de manera diferente. 12 días después de la lluvia, cuando el camino de piedra que lleva del templo a la ciudad todavía tenía barro en los bordes. De las piedras y el aire olía a tierra mojada que se seca. Apareció en el umbral del templo una mujer que no era ni la sacerdotisa ni su mensajero. Era Sera. La reconocí del espejo de agua, aunque esa imagen había sido breve y vista desde otro ángulo. Pero hay algo en la postura de los padres cuando van a buscar a alguien que les pertenece, incluso cuando ese alguien ya regresó hace 12 días, que los hace reconocibles. Cargaba esa postura. Y también cargaba algo más, una expresión que todavía no había terminado de resolver qué era. Gratitud, sí, pero debajo de la gratitud, algo que no se resuelve con la lluvia ni con las procesiones. Entró al templo sola, sin preparación, sin cordones o crenitúnicas blancas, con la ropa del trabajo diario, con los pies en sandalias ordinarias que no habían sido nuevas en mucho tiempo. «Soy la madre de Lira», dijo. «Lo sé», respondí. Hubo un silencio que ella no sabía cómo llenar. «La lluvia llegó», dijo finalmente. Sí, Lira me contó que hablaron mucho. No era una acusación. Era la manera de una persona que está verificando algo sin saber exactamente qué está verificando. Sí, dije, hablamos. Me dijo que le diste una piedra. Sí, y que le dijiste que el agua siempre vuelve. También. Sera miró alrededor del patio interior. Con esa manera que tienen las personas que no están acostumbradas a los espacios sagrados cuando los visitan por primera vez, intentando encontrar la escala correcta para entender dónde están, sin saber exactamente dónde mirar. ¿Qué más le dijiste?, preguntó directo, sin rodeos, como su hija. Me tomé un momento. Le dije que el amor y el miedo a veces se parecen, respondí, y que eso no hace mala a la persona que los confunde, solo la hace humana. Sera recibió esas palabras de una manera que me dijo todo lo que necesitaba saber, no con sorpresa. No con alivio, sino con el gesto quieto de alguien que ya lo sabía y estaba esperando a que alguien más lo dijera también. ¿Le dijiste algo sobre mí?, preguntó. Hablamos de ti, dije. No le dije qué pensar de ti. Eso es trabajo suyo. Otro silencio. Está diferente, dijo Sera. No lo dijo con tristeza. Lo dijo con esa honestidad desconcertada de las madres cuando notan que algo cambió en sus hijos y no saben exactamente cuándo ni cómo ni si deberían alegrarse o preocuparse. ¿Diferente cómo?, pregunté. Sera pensó. Me mira de otra manera. No mal, añadió rápidamente, no con enojo. Es como si estuviera viendo algo que antes no veía. O como si supiera algo que antes no sabía, y no me lo está diciendo. Y no sé si quiero que me lo diga. Eso también era verdad y lo reconocí, la incomodidad de ser vista completamente por alguien que uno amaba sin que lo vieran. ¿Tú qué piensas que sabe?, pregunté. Sera me miró. Creo que sabe que tuve miedo,
dijo. Y que el miedo me hizo tomar una decisión que... Se detuvo, comenzó otra vez. No me arrepiento de haberla mandado. Volvió bien, el agua llegó. La familia está bien. Sí, Gigi. Pero, continuó Sera, hay una parte de mí que sabe que tomé esa decisión porque era la opción que me daban y porque estaba asustada y porque la sacerdotisa me dijo que era lo correcto y yo lo necesitaba creer. Sí, y Lyra lo sabe también, ¿verdad? No respondí, no era necesario. Sera bajó los ojos, los subió. Las serpientes en mi cabello observaban sin moverse. ¿Debería hablar con ella?, preguntó Sera. ¿Qué quieres decirle? La verdad, supongo, que tuve miedo, que la amo. Que las dos cosas son verdad al mismo tiempo, aunque no encajen bien juntas. Eso parece una conversación que vale la pena tener. ¿Crees que me va a escuchar? Creo que Lyra es alguien que tiene más capacidad de escuchar de lo que nadie en su vida ha tenido tiempo de notar todavía. Sera estuvo en silencio. Un silencio diferente al que había traído cuando llegó, más quieto. Como el de alguien que está terminando de procesar algo que empezó hace días pero que necesitaba este último paso para sentarse. ¿Por qué me recibes?, preguntó finalmente. Nadie me dijo que podía venir. Nadie te dijo que no podías. La sacerdotisa dijo que el templo era solo para los rituales, para los mensajes formales. La sacerdotisa tiene su versión de lo que es este lugar, dije. Yo tengo la mía. Sera miró la fuente. El agua corriendo sin parar, ese sonido que no cesa. ¿Le vas a decir algo a la sacerdotisa sobre lo que pasó aquí?, preguntó. Y en la pregunta había algo que se parecía al miedo. El miedo específico de alguien que depende de las instituciones y sabe que las instituciones tienen memoria. Larga y no siempre benevolente. No, dije. Lo que sucedió aquí no es información de la sacerdotisa. El alivio en la cara de Sera fue visible. Y luego, casi inmediatamente después del alivio, algo más, una vergüenza tranquila. Como si el alivio mismo le hubiera revelado algo sobre sí misma que prefería no saber. Debería haberla protegido más, dijo Sera, no como confesión dirigida a mí, como observación dirigida a sí misma. Dicha en voz alta porque algunos pensamientos necesitan salir del silencio interior para poder ser examinados. Sí, dije, no la consolé. No le dije que hizo lo que pudo con lo que tenía. No le ofrecí las palabras suaves que se ofrecen cuando alguien está en el borde de entender algo difícil sobre sí mismo y uno quiere amortiguar el impacto. Le respondí la verdad que ella había dicho, porque era la única manera de respetar tanto la verdad como a ella. Sera recibió ese sí sin quebrarse. Eso también decía algo. ¿Puedo traerla?, preguntó. ¿A Lyra? ¿Puedo traerla a que se despida? ¿O a qué? No sé. A que cierre esto de alguna manera. Este lugar no se cierra, dije. Pero puede volver cuando quiera. Sera asintió. Luego se volvió para irse. Cuando ya estaba en el umbral, se detuvo sin darse la vuelta del todo. ¿Le dijiste algo que la hiciera sentir que no me ama?, preguntó. La pregunta más vulnerable que había hecho desde que llegó. La que llevaba debajo de todas las demás. No. Respondí. Le dije algo que le permitió amarte con más claridad. Sera salió. Y yo me quedé en el patio interior con el sonido del agua y las serpientes quietas y esa pregunta que nadie me hace nunca pero que yo me hago a veces. En los espacios entre las visitas, ¿para qué sirve la memoria si no se puede cambiar nada de lo que ya pasó? La respuesta que he encontrado, después de todo este tiempo, es que la memoria no sirve para cambiar lo que fue. Sirve para cambiar lo que viene después. Lyra iba a crecer. Iba a tener sus propios momentos de confundir el miedo con el amor. Sus propios momentos de enviar a alguien a algún lugar difícil con la justificación de que era por su bien. Y cuando llegara a esos momentos, no si llegaba, sino cuando, porque llegar es inevitable, iba a tener algo que la mayoría de las personas no tienen, la memoria de este día.
La memoria de haber visto el mecanismo completo desde adentro. La memoria de haber sido la niña enviada y de haber podido nombrarlo. Eso no garantizaba que haría mejor. Nada garantiza que nadie hace mejor. Pero era una posibilidad que antes de esta tarde no existía. Y yo soy el tipo de ser que trabaja con posibilidades. 3 semanas después de la lluvia, cuando el barrio del Alfarero ya había vuelto a su ritmo habitual y los pozos estaban llenos y la cosecha del norte prometía lo suficiente para el invierno. Llegó al umbral del templo una niña de 8 o 9 años con las uñas mordidas hasta la raíz y una trenza sin cordón ocre, sin preparación formal, sin sandalias nuevas, sin pergamino selado. Solo Lira. Sola, sin que nadie la enviara. Me miró desde el umbral con esa intensidad evaluadora que ya conocía. Vine a ver cómo estabas, dijo. No a traer un mensaje, no a pedir agua. No como parte de ningún ritual, solo a ver cómo estaba. Me quedé en silencio un momento. Bien, respondí. ¿Y tú? Hablé con mi mamá, dijo Lira. Le dije que tuve miedo cuando fui. Y ella me dijo que ella también. ¿Y cómo estuvo esa conversación? Rara, dijo. Pero bien, asintió una vez, como alguien que confirma algo que esperaba confirmar. ¿Puedo entrar?, preguntó. Siempre, respondí. Y Lira entró al templo por segunda vez. Esta vez sin que nadie la enviara, esta vez eligiendo. Las serpientes en mi cabello se movieron muy levemente. No reconocimiento. Algo más cercano a lo que los humanos llamarían satisfacción, si las serpientes pudieran tener satisfacción. Quizás pueden afuera, en el barrio del Alfarero. Será esperaba. Esta vez sin las manos juntas y sin los ojos fijos en la dirección del templo. Esta vez haciendo otra cosa, lo que sea que hacen las madres cuando aprenden. Poco a poco, a dejar que sus hijos elijan el camino de vuelta. El agua seguía corriendo en la fuente del patio interior. Como siempre vuelve. Esa segunda visita duró menos que la primera. No había mensajes que entregar, ni sellos que examinar, ni terceras partes de pergaminos que revelar. Era simplemente Lira en el patio interior, sentada junto a la fuente, hablando de cosas ordinarias con la facilidad de alguien que ha decidido que un lugar le pertenece aunque nadie se lo haya asignado formalmente. Me contó del guiso de lentejas, que su madre lo había preparado esa noche, la noche en que llegó de regreso al barrio del Alfarero con las ampollas en los pies y la piedra pequeña del color del mar cerrada en el puño, que había comido 2 porciones, que su hermano menor había preguntado a dónde había ido y que ella no había sabido exactamente cómo explicarlo. Le dije que fui a hacer un encargo, dijo Lira. Istamao. ¿Cuál crees tú? Creo que no fue una mentira completa. Fui a hacer un encargo. Solo que el encargo era diferente de lo que me dijeron que era. Eso parece una distinción honesta. Lira asintió con la satisfacción de alguien que tenía esa respuesta, pero quería confirmarla. Me contó también que la sacerdotisa la había llamado para agradecerle, que había organizado una ceremonia donde Lira fue presentada como la mensajera valiente, que la gente del barrio ahora la saludaba diferente. ¿Cómo te hace sentir eso?, pregunté. Raro, dijo, porque sé lo que realmente pasó. Y es diferente de la historia que están contando. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada todavía. Está bien no hacer nada todavía. Sí, a veces no hacer nada es la decisión más precisa. Estuvo un rato más, bebió agua de la fuente. Ya sabía dónde estaban los cuencos. Caminó por el patio como si lo conociera, porque lo conocía. Y antes de irse, se detuvo frente a una de las columnas y puso la palma de la mano contra la piedra durante unos segundos, sin decir nada. No le pregunté por qué. Algunas cosas se hacen sin necesitar explicación. Se hacen porque el cuerpo sabe que hay lugares que merecen ser tocados para que quede algo tuyo en ellos. Para que el lugar sepa que estuviste. Voy a volver, dijo Lira cuando ya estaba en el umbral. Sí, dije,
¿Cuántas veces puedo volver? Las que necesites. ¿Y si vengo sin traer nada? Sin mensajes, sin preguntas, sin nada. Entonces vendrás sin nada y eso también será suficiente. Lyra me miró una última vez con esa intensidad que ya no me sorprendía. ¿La sacerdotisa puede seguir enviando niños aquí?, preguntó. No era una pregunta inocente. Era la pregunta de alguien que estaba pensando en los que vienen después. Eso no lo controlo yo, dije con honestidad. Lo que sucede dentro del templo cuando llegan, eso sí. Lyra procesó eso. Está bien, dijo finalmente. Y en ese está bien había más de lo que las dos palabras contenían. Era la aceptación de los límites de lo que es posible cambiar de una vez y el reconocimiento. De que hay cosas que se cambian de otra manera con una visita a la vez. Salió. Y yo me quedé con el sonido del agua y las serpientes quietas y esa sensación que no tiene nombre exacto. La que se siente cuando algo que empezó como un pergamino sellado y una niña con sandalias nuevas termina siendo algo que ninguno de los dos habría podido predecir desde el principio. Lyra volvió al templo 22 veces más antes de que yo perdiera la cuenta. Cada vez sin que nadie la enviara, cada vez eligiendo. Y en algún momento, entre la primera visita y la última, que recuerdo, dejó de ser la niña del pergamino y se convirtió en algo que ninguna sacerdotisa había planeado que fuera. Pero esa es otra memoria, y también la tengo. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.